acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Vengan, no se pierdan ese tiempo. Y de 8:30 a 9 estamos orando como iglesia. Así que prográmese, acuéstese el sábado más temprano para que pueda descansar y pueda honrar todo el día del Señor como debemos hacerlo conforme a su palabra. El título de la enseñanza de hoy es Las trompetas del inminente juicio. Las trompetas del inminente juicio. Y estamos estudiando el profeta menor Joel y nos encontramos ya en el capítulo 2. Hoy estudiaremos Joel capítulo 2, versículo del 1 al 11. Joel capítulo 2, versículo 1 al 11. Y voy a leerlo entonces, y por favor usted en su Biblia lea el texto, asegúrese de que lo que estamos enseñando sí corresponde a lo que está escrito en la palabra de Dios. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alma, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien dé el escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Señor, aquí está tu pueblo reunido. Hoy te ruego por todos los presentes, por aquellos que hoy vienen por primera vez y por todos los demás que hoy se han reunido para oír tu palabra. Que hoy nuestro corazón, Señor, sea un buen terreno para la palabra que será sembrada. Ayúdanos a comprender, Señor, la severidad del juicio futuro, las terribles consecuencias de una vida de pecado que se revela contra ti. Ayúdanos a entender que solo hay una forma para ser librados de ese temible día, y es por los méritos de Cristo. Concédeme hoy la sabiduría necesaria para advertir a tu pueblo, para que esta enseñanza nos mueva a todos a ser prontos para dar la espalda al pecado y para venir en fe y arrepentimiento a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Discurso tras discurso, el profeta Joel, dirigido por la autoridad de Dios, ha llamado con ruego y con lágrimas al pueblo a que se aparte de su pecado. El pueblo insiste con rebeldía y obstinación
en vivir separado de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Vez tras vez Dios ha mostrado su paciencia y ha mostrado diferentes contrastes para decirle al pueblo: arrepiéntete de tu pecado. Ha hecho una clara radiografía del pueblo, un pueblo con una alabanza y obediencia superficial a Dios, un pueblo ritualista que ofrecía ciertos sacrificios simplemente para acallar su conciencia mientras vivían de manera deliberada en contra de la palabra de Dios. Un pueblo que, a pesar de los continuos llamados de Dios, se hallaba endurecido y sin ninguna muestra de arrepentimiento. El profeta los ha contrastado con la creación, los ha contrastado con los bueyes para decir que las mismas bestias están mostrando un mayor dolor por el sufrimiento que estos hombres endurecidos por el pecado. El juicio de Dios ha sido dado. La plaga de langostas ha destruido todo y no ha quedado nada. El pueblo está pasando hambre, el esplendor se ha ido, el sufrimiento los ha consumido, pero el pueblo sigue sin reaccionar. En este punto, Dios tiene toda la autoridad y el derecho legal para destruir a su pueblo. Pues Dios no necesita del pueblo. Dios es Dios con el pueblo de Israel o sin el pueblo de Israel. Dios no gana nada por preservar esta generación, pues Él es completo en sí mismo porque Él es autosuficiente. Pero siendo justo y teniendo el poder suficiente por su omnipotencia para destruir todo de un soplo, sigue mostrando más aspectos de una cualificación por la cual vivimos maravillados: su paciencia y su bondad. El profeta sigue narrando cómo Dios sigue mostrando más paciencia. Y ahora en el capítulo 2 inicia dando características más específicas acerca de ese juicio venidero. Note el espíritu con el que está hablando el profeta. ¿Recuerdan el domingo pasado? Con lágrimas le está diciendo al pueblo: arrepiéntanse, ancianos, sacerdotes, vuélvanse verdaderamente a Dios. Todo esto que está pasando es porque Dios los está llamando a arrepentimiento. Pero no pasa nada. Entonces Dios dirige al profeta a que anuncie las trompetas de un juicio inminente. La estructura de nuestro sermón se desarrollará de la siguiente forma: primero, las trompetas y el inminente juicio del Señor. Segundo, las características de este temible día del Señor y Dios como autoridad sobre este temible día. Primero, las trompetas y la inminencia del juicio del Señor. Segundo, las características del día del Señor. Y tercero, Dios como autoridad sobre este temible día. Lea conmigo otra vez el versículo 1 para que podamos estudiarlo. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El profeta entonces se dirige ahora al pueblo. Pueblo, este sufrimiento ocasionado por las langostas ha sido terrible, pero es insignificante en comparación al temible juicio que vendrá. Por favor, ubiquémonos en la situación. Viaje conmigo a lo que está viviendo Israel. Están mirando alrededor y todo ha sido destruido. No tienen alimento, no tienen esplendor. Es un pueblo que ahora se ha debilitado. Están en un estado terrible por causa de su pecado y de su desobediencia.
Y Dios por amor les está diciendo, esto es causa de su maldad, porque yo soy santo y no seré cómplice de su pecado. Han vencido los términos del pacto, han violentado los términos del pacto, pues yo ahora estoy haciendo lo que había prometido. Pero ahora les dice, pero pueblo, reaccionen, porque viene un juicio mayor a este. Y la razón por la que no los he destruido es porque insisto en llamarles a arrepentimiento. ¿Cuánto eco deben hacer estas palabras a todos los corazones presentes? Y mucho más a aquellos corazones que hoy están viviendo de manera deliberada en el pecado y están tranquilos porque hasta hoy no les ha pasado nada. Hay hombres que caminan en este mundo expresando, yo he matado, yo he robado, yo vivo a mi manera, y Dios no ha hecho nada. Pero esto significa que Dios no lo hará. Este libro profético empieza a decirnos algo claro. Si hoy tú estás viviendo de manera contraria a la palabra de Dios y no te has arrepentido, déjame decirte que la palabra anuncia que vendrá un día temible, y temible para aquel que no se arrepienta de sus pecados. El profeta utiliza un tono irónico. Está mostrando cosas que un día Dios hizo en favor del pueblo, para ahora mostrar cómo Dios está usando estas cosas en contra del pueblo. ¿Recuerdan que las langostas fueron usadas contra los enemigos, contra Egipto? El pueblo ahora se ha convertido en enemigo de Dios y ahora las langostas los han atacado. Ahora pasa a hablar de las trompetas. Tocad trompeta en Sión. ¿No es esto irónico? ¿Cómo que hacer tocar las trompetas? Si las trompetas antes significaban victoria para Israel, gozo para Israel. Acompáñeme a Números capítulo 10, versículo 1 al 10, para ver el uso de las trompetas y lo que el profeta le está diciendo al pueblo. Números capítulo 10, versículo 1 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestro enemigo. ¿Qué significaba entonces el uso de las trompetas para Israel? Un momento solemne en que el pueblo se reunía para congregarse, exaltar a Dios y ver cómo Dios con poder los defendía de los enemigos cuando se levantaban contra ellos. Versículo 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Cuando el pueblo tocaba las trompetas, habían 2 elementos. 1, gozo y solemne.
un gozo solemne, porque el pueblo se reunía para alabar a Dios por las victorias reiteradas que daba al pueblo, por su protección especial, pero por su presencia especial en medio de su pueblo. Pero las trompetas eran tocadas también para indicar que el pueblo debía movilizarse. En el momento de la batalla, las trompetas solo anunciaban algo: que Dios iba adelante y que ellos debían simplemente confiar en que Él les daría la victoria. Pero ahora el profeta les está diciendo: ahora suenan las trompetas, no a favor de ustedes, sino en contra de ustedes, porque sigo viéndolos como mis enemigos. Ustedes antes sonaban las trompetas y sus enemigos se ponían pálidos al escucharlas. Ahora sus rostros deben ponerse pálidos, porque las trompetas sonarán para mover ahora mi ejército en contra de ustedes. ¿Notan qué agobiante situación es esta? Lo que un día traía alegría al pueblo de Israel, ahora se ha convertido en su razón de temor y miedo. Lo que antes vieron que Dios hacía en contra de los enemigos por causa de su pecado, ahora tienen que presenciar cómo Dios lo hace en contra de ellos, porque ahora están actuando como enemigos de Dios. En 2 de Crónicas, capítulos 5, 12 y 13, las trompetas también eran tocadas para anunciar la presencia especial de Dios, y acá tenemos otro ejemplo. Y dice que cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, el lugar era lleno con la nube de la presencia de Dios. No podían ni siquiera los sacerdotes estar allí, porque la gloria de Dios descendía para llenar el lugar. Pero la trompeta también evocaba al pueblo de Israel muchas de sus victorias. Recuerdan en Josué capítulo 6 del 15 al 20, aquel momento en que el Señor ordena que toquen las trompetas para que las murallas de Jericó cayeran, luego de que el pueblo gritara y vieran la victoria sobre sus enemigos y vieran cómo Dios los entregaba. Ellos vieron cómo luego de tocar las trompetas y gritar, los muros fueron derrumbados y los enemigos fueron vencidos. Ahora, ¿qué está diciendo Dios con el profeta? Toquen las trompetas, pero ahora no para su alegría, sino para su tristeza. Porque las mismas trompetas que fueron tocadas para anunciar que los muros de Jericó caerían, ahora son anunciadas para mostrar que todo su esplendor se ha venido abajo. Y toquen las trompetas, porque viene un día terrible. ¿Cómo sería para Jericó cuando escucharon las trompetas, luego los gritos del pueblo, y ver cómo se derrumbaron sus fortalezas? Cómo un ejército poderoso fue derribado por un débil pueblo con un Dios poderoso. Ahora el pueblo escucha las trompetas para esperar un final peor que el que tuvo que lidiar Jericó. La mano que un día los protegió y los defendió, ahora se ha puesto en contra de ellos por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña claramente que cuando el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es enemigo de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué ahora las trompetas están siendo anunciadas y deben tocarse para el pueblo de Israel? Porque ahora éste actúa como un enemigo de Dios por causa de su pecado. Pero ¿qué dice la Escritura? Que esa es la condición de todo aquel que no ha venido a Cristo. Escúchame por favor en esta mañana.
a menos que tu fe esté en Cristo, tú hoy eres catalogado como un enemigo de Dios. Ese es el título que la Escritura le da a todo aquel que no vive con su fe en Cristo y por causa de su fe en obediencia a Él, un enemigo. El pueblo de Dios que ha puesto la fe en Cristo escuchará las trompetas con alegría, porque podremos decir: ahí viene mi Rey y mi Señor a traer victoria. Pero aquel que no tiene su fe en Cristo también escuchará las trompetas, pero ya no para alegría y gozo, sino para decir: ahí viene el brazo poderoso de aquel que me destruirá por causa de mi obstinación y por no arrepentirme de mi pecado. Claro que las trompetas sonarán. El día del juicio ha sido anunciado y pronto las trompetas finales serán tocadas. ¿Y tú qué experimentarás, querido amigo? La alegría de saber que estás en Cristo y la victoria te acompaña y la presencia de Dios estará contigo como la trompeta lo anuncia. O temerás y temblarás, porque la mano de aquel que es santo, santo, santo se levantará para ejecutar justicia, porque escogiste vivir separado de Él y seguir viviendo a tu manera. Y no importa la edad que tengas, niños. Tal vez tú piensas que aún estás muy pequeño o eres demasiado joven. Déjame decirte algo, estas palabras también son para ti. Busca a Dios hoy. Y qué bueno que lo hagas a temprana edad. Pues si lo haces ya, querido niño, podrás esperar las trompetas con tranquilidad. Luego de anunciar entonces que por causa del pecado viene un juicio mayor para todo aquel que permanezca en esta condición de pecado, describe las características de este día. Noten que esto es un acto de amor, no es un acto de sevicia. Note a Dios como un padre diciéndole: pueblo por el cual me he manifestado. Escuchen estos que les hablo como padre. Han pecado. He enviado juicio, pero acá estoy como padre. Arrepiéntanse que los tomaré. Y por favor háganlo, porque viene un día terrible. Pero ahora, hijo mío, déjame mostrarte más detalles para que entiendas la gravedad de lo que se avecina y reacciones de manera diligente. Versículo 2. ¿Cómo será este día de juicio? Y utiliza 3 figuras: fuego, una fuerte batalla, el temblor y la oscuridad. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás. El profeta le está diciendo: hermanos, el día del arrepentimiento es hoy. No esperen este temible día, porque vendrá un terrible ejército como nunca antes ha venido sobre la tierra, y nunca habrá uno peor. Vendrá con tanta rapidez que no habrá tiempo de nada. Y miren cómo lo explica: así como el alba se extiende sobre los montes. Lo que está diciendo el profeta es: vendrá de manera inminente y abrigará todo. No habrá tiempo para nada. No solo está mostrando la gravedad, sino la rapidez con la que este juicio llegará. Pero no son las mismas explicaciones que hoy podríamos darle a una persona. Es que estoy muy joven para dejar de pecar. No, mi querido amigo. La muerte puede llegar sin darte tiempo de nada. No pretendas que mañana es el día del arrepentimiento. El día del arrepentimiento es hoy. Porque cuando el temible juicio venga, vendrá de tal forma que no habrá tiempo para arrepentirse.
Muchos ingenuamente piensan, voy a esperar unos años más y luego me ajuicio. Unas cuantas borracheras más, unas cuantas infidelidades más, unos cuantos robos más. Y luego me arrepiento. El día del arrepentimiento es hoy, no mañana. Porque cuando llegue ese temible juicio, no habrá tiempo de nada. Nadie podrá arrepentirse en aquel día. Pues ya solo habrá expectativa de juicio, no de perdón. El profeta entonces utiliza la figura del fuego y dice que todo será consumido como fuego delante de él. Un ejército nunca antes visto. Es como cuando uno se sienta con un hijo y le dice, hijo, cuídate de tus amistades. Cuidado cuando un amigo intente ofrecerte algo que no es agradable a Dios, porque ya no será amigo. Y él te dirá que no es grave, que no es peligroso. Cuidado, porque una vez des cabida a eso, vendrá algo terrible. Vendrá una adicción, vendrá un embarazo no deseado. Ya no habrá tiempo para remediar. Estarás en una espiral degenerativa, empezarás a lidiar con cosas que te destruirán. No lo vayas a hacer, porque el final será terrible. Esas son las palabras de un padre a un hijo. Hijo, por favor, por favor. Es lo que está haciendo Dios con el pueblo. Pueblo, por favor, arrepiéntanse. Viene un día terrible y no habrá oportunidad de arrepentirse. Háganlo ahora. No esperes un día más para abandonar el pecado. Porque este juicio llegará como el alba y llegará como un fuego que consumirá todo, como el huerto del Edén. Es la tierra que está delante y detrás quedará un desierto asolado. Nota las figuras del lenguaje del profeta. Está diciendo, pueblo, este temible juicio es como un fuego abrasador. Piensen en la belleza del Edén, en la hermosura de la provisión de Dios para esta tierra. Pero cuando este fuego pase, ese hermoso Edén será un simple desierto. Así será el día del juicio. Todo será arrasado por el fuego. Esta creación ya no será más lo que es. Porque vendrán unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y así es el pecado. Cuando tú insistes en vivir en pecado separado de Dios, lo que adelante se ve como el huerto del Edén será barrido por el fuego y atrás irá quedando un desierto. Hermanos, el pecado solo trae destrucción y sequía. En todo aquello en que tú escojas el pecado y decidas apartarte de Dios, por muy bello que sea, se destruirá. Así es cuando le damos lugar al pecado en una relación. Así es cuando le damos lugar al pecado en un matrimonio. Así es cuando le damos lugar al pecado en una empresa. Así es cuando le damos lugar al pecado en cualquiera de nuestras prácticas. Todo lo que hace el pecado es destrucción y muerte. Pero aparte de lo que causa el pecado, que es terrible, hay algo peor que es la consecuencia del pecado. Y es tener que lidiar con la justicia de un Dios vivo. Tú has experimentado el dolor del pecado. Pero teme a algo mayor que al dolor del pecado, a la justicia del Dios Santo. Yo te estoy diciendo en esta mañana, arrepiéntete, no por las consecuencias dolorosas del pecado, aunque quiero que evites niños.
Cuando les decimos no pequen es porque queremos evitarles el sufrimiento del pecado. Pero hay algo peor que el dolor del pecado. Es tener que encontrarse con la ira santa de un Dios vivo. Por eso el día del arrepentimiento es hoy. Ese ejército, está diciendo el profeta, ha sido puesto para el juicio, arrasará con todo sin compasión, tomará las tierras más hermosas y las destruirá. Pero luego de hablar del fuego, miren el versículo 4, ahora habla del aspecto de este ejército. Ya mostró la fuerza arrasadora que se manifestará en el día del juicio. Como fuego todo será barrido y no habrá tiempo de nada. Pero ahora dice, este ejército tiene aspecto de caballos. Es decir, es un ejército poderoso, correrá velozmente como si fueran caballos. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Por favor, viaje a este combate y a esta escena. Piensa en un pueblo débil sin nada, sin murallas que los proteja, escuchando los pasos de un ejército poderoso como caballo que marcha hacia su destrucción y sin poder defenderse o librarse de tan temible juicio. Esta es la situación que está describiendo el profeta. Como sonido de llama que consume la hojarasca, sin cómo ser librados de tan terrible momento, se pondrán pálidos todos los semblantes. Este ejército correrá como valientes, hombres de guerra que subirán por los muros, marcharán por su camino y nada los hará torcer su rumbo. Porque antes, ¿quién era el que impedía que subieran los muros? Dios. ¿Quién era el que antes hacía que estos hombres fuertes fueran entorpecidos? Dios. Ahora no hay quien les impida. ¿Quién era el que hacía que los enemigos de Dios torcieran el camino? Él. Ahora no habrá quien haga torcerles el rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Será tan despiadado este ejército que dice que caerán en las espadas y no se herirán. Lo que está diciendo es que es tal la fuerza de este ejército que no habrá quien pueda detenerlo, porque ni las espadas podrán herirlos. Pero noten la escena desesperante del versículo 9. Irán por la ciudad. Piensen en esto, estamos hablando de una ciudad que está siendo sitiada. Las murallas han caído, el ejército enemigo ha entrado, todos están gritando, están en las calles. Aquellos que vivimos el terremoto sí que podemos dar fe de esto. ¿Qué palabras más agobiantes era? Acabó de temblar. O esa temible voz que decía, están en los techos, nos van a robar. Y ver a los niños gritando, las personas encerrándose, porque los vándalos venían a saquear lo que había quedado del terremoto. Esa es la escena que está describiendo. Estarán por los techos y no habrá cómo esconderse. Porque aquel que nos protegía de nuestros enemigos nos ha dejado por causa del pecado. Serán tan ágiles estos hombres que se subirán por las casas, entrarán por las ventanas, no habrá cómo esconderse. Pero ¿para qué Dios está describiendo esta terrible escena? Para que te arrepientas de tu pecado. De esto quiero librarte, hijo mío. Esto es lo que va a pasar, pero te lo digo antes de que suceda, para que te arrepientas. ¿No es esto un Dios de mucho amor y mucha paciencia? No habrá uno solo que en el día del juicio pueda decir, ¿por qué no me advertiste de esta calamidad? Ninguno de ustedes podrá decir,
No me arrepentí porque nadie me advirtió de esta terrible condena. Pues tendrás a Cristo mismo por juez diciendo, sí, te lo advertí, pero tú insististe en vivir separado de mí y a tu manera. Versículo 10, ya habló del fuego, habló de las características de este ejército. Ahora habla de un temible temblor. Lo que está diciendo es que es tal la agresividad de este ejército que la tierra entera temblará. Temblará de tal forma que hasta impactará los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas perderán su esplendor. Lo que está diciendo el profeta es, tan terrible será este día que hasta los astros serán impactados por la fuerza de la gravedad de los hechos. La oscuridad será tan intensa por el fuego de la destrucción que ni los rayos del sol podrán traspasar aquella oscuridad. Muerte, desespero, desolación. Qué temible día. Pero esto está puesto delante nuestro. No para que vayamos a casa simplemente turbados por la severidad de los sucesos. Es más bien para que hoy salgamos de acá diciendo, Señor, gracias por tal advertencia. Pues esto solo tiene una explicación. Tú me estás dando una oportunidad de arrepentimiento. Este es el propósito de este sermón. No es que hoy lleguen a sus casas diciendo, hoy aprendí cuán terrible será el día final. No, que hoy lleguen a sus casas diciendo, hoy aprendí cuán bondadoso y paciente es Dios, que hoy me ha llamado a arrepentirme para que yo sea librado de ese temible día. Cuando hablamos del día final, debemos alabar a Dios por ese amor bondadoso con el que nos dice, arrepiéntete hoy porque mañana no habrá posibilidad de hacerlo. Por eso en el versículo 11 del capítulo 2 en Joel dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Dios le está diciendo al pueblo, arrepiéntanse hoy, porque una vez de la orden a este pueblo, a este ejército solo le quedará una posibilidad, obedecer. Sí, hermanos, Dios es autoridad y será la autoridad sobre el día del juicio. Y una vez Él ejecuta una orden, se cumplirá tal y como lo ha determinado. Por favor, si no te arrepientes, no esperes que seas librado del día final. No es lo mismo que le decimos a nuestros hijos, hijos, si haces lo malo, no esperes obtener algo bueno de ello. Niños, jóvenes, escúchenme. Jóvenes que están acá, arrepiéntanse hoy. No pierdan un solo día más viviendo según este mundo. No se hagan más enemigos de Dios, pues el día del juicio vendrá. Y hoy estás recibiendo de Dios un llamado a que te arrepientas y lo sigas. Pero termina esta sección con una pregunta retórica. ¿Quién podrá soportar este día? Y la respuesta a esa pregunta la tendremos el próximo domingo. Porque el profeta nos dejará ver
¿quién podrá ser librado de este temible día? Hasta acá hay una advertencia, hay un juicio y hay una muestra de la bondad de Dios. Esto va a pasar porque te has hecho enemigo mío. Seguimos viendo entonces, para ver algunas aplicaciones a través de esta sección, cuán terrible es la dureza del corazón del hombre sin Cristo. Cómo el hombre puede insistir en vivir pecando a pesar de estas advertencias. Pero saben que también nos permiten textos como este caer de rodillas para agradecer a Dios por haber extendido su mano para salvarnos. Porque si Él no extiende su mano para librarnos, estaríamos muertos en nuestro pecado, deleitándonos en Él sin ningún deseo de cambiar. Y si hoy esta es tu situación, si hoy ves delante tuyo que el día del juicio viene y tu corazón está endurecido, solo Cristo puede librarte de la dureza de ese corazón. Y solo Él puede abrir tus ojos para que veas la gravedad del mal que viene, pero también para que veas que Él es tu esperanza de redención y salvación para ser librado de ese temible juicio. El hombre no se librará de ese día porque haga buenas obras, porque seas un buen hijo, o porque te esté yendo bien económicamente. Es que Dios está conmigo porque todo lo que hago me sale bien. No. Dios está contigo cuando tu fe está en Cristo y vives bajo su palabra. Porque aún los impíos prosperan. Y eso no significa que Dios esté con ellos para salvación. Pero esto también advierte al creyente de que no se nos puede olvidar que en nosotros hay un remanente de pecado y que aún podemos ser tan tercos como el que no ha creído. Pues Dios una y otra vez nos advierte y aún así una y otra vez hacemos algo diferente a lo que Él manda. Hermanos, no hagamos nada contrario a Dios, por muy bueno que eso parezca para tu carne. Todo lo que se hace contrario a Dios siempre terminará en destrucción, porque Dios es fiel a lo que dice. Este libro muestra entonces definitivamente la incapacidad del hombre para buscar a Dios por sus propias fuerzas y cuán urgidos estamos de que Él extienda su mano. El día del juicio viene, pero hoy podemos decir gracias, Señor, porque me has advertido y has puesto delante mío a Cristo para ser librado de este temible día. Las trompetas sonarán, la destrucción vendrá, no habrá forma de escapar de Él, a menos que pongas tu fe en Cristo. No es a menos que intentes ser una buena persona, no, a menos que creas verdaderamente en Jesús. Si tú no has creído en Cristo, por favor, esta advertencia es para ti. Por favor, ven a Cristo antes de que la muerte llegue y ya no haya posibilidad de arrepentimiento. Ven a Cristo antes de que el temible juicio llegue y tengas que escuchar las trompetas y ver cómo tu rostro se palidece por la ira a la que tendrás que enfrentarte. Pero si vienes a Cristo cuando llegue el día de las trompetas,
nuestro corazón se invadirá de alegría porque anuncia que estaremos para siempre con nuestro Señor y Salvador y que la victoria total sobre nuestros enemigos ha llegado de una vez y para siempre. Glorioso será ese día para aquel que ha puesto su fe en Cristo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la predicación a la que hoy permites exponernos. Y gracias por advertirnos una y otra vez de que hay un terrible día final, pero que tu paciencia sigue llamando a arrepentimiento a los hombres para que muchos se salven de ese temible juicio. Hoy te ruego para que por la operación de tu Santo Espíritu, hoy muchos se arrepientan y ya no sean más enemigos tuyos, sino hijos. Que muchos acá presentes y reunidos puedan esperar el sonido de la trompeta con alegría y ya no con terror. Gracias, Cristo, por aplacar la ira que merecíamos recibir por nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.